De todo en México es un programa de entrevistas que presenta a un sinfín de personajes que residen y aman este país, con quienes charlaremos de su vida, de su trayectoria profesional, de las vicisitudes y el reto que significa vivir aquí, así como la dicha de pertenecer y el orgullo de sentirnos mexicanos. Alicia Rapoport, cantante y compositora nacida en la Argentina. A temprana edad denota su inclinación y gran talento en las artes. A los 4 años inicia su instrucción en la danza clásica y desde entonces no se ha detenido, siendo alumna de grandes maestros de talla internacional, en los que destacamos a Luis Jara, reconocido cantante de quien aprende música popular y canto. La actuación y ópera con Joseph McClain, director fundador de la Ópera Lírica de Austin, entre otros. Alicia ha conocido el mundo a través de sus presentaciones artísticas y el entrenamiento físico que imparte a través de estas disciplinas. Llega a México en el año 2002, presentándose en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende, y desde entonces acoge en su corazón a este país como el suyo. La ingeniosa combinación de actuación teatral, introducciones artísticas y el canto de Alicia Rapoport cautiva a la audiencia con su impresionante rango vocal, la destreza y la profundidad de su interpretación. Bienvenidos a De Todo en México. Yo soy Gabriela Carrera y me da mucho gusto recibirles. El día de hoy nos acompaña Alicia Rapoport. Alicia, un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Hola a todos. Hoy, De Todo en México se viste de gala y recibimos a toda una dama, a toda una señora en el escenario, compositora, cantante y una mujer con una espiritualidad maravillosa, grande, grande. Alicia, empecemos hablando de tu infancia. A ver, cuéntanos esa infancia en Argentina. Bueno, nací en Buenos Aires y pasó que la música me atrajo primero porque a mi papá le encantaba los shows de Hollywood. Yo era chiquitita y decía, Alicia, aquí cantan y bailan. Entonces me ponía acá en la pierna así, y yo miraba los shows de Hollywood. Y creo que ese fue el primer encuentro con la música y con el baile. Bailé desde los 4 años hasta los 16 años, baile clásico. Y resultó que como a los 4 años, en Argentina entre piso y piso hay un lugar donde se quema la basura. Y ahí teníamos una vecina en el mismo piso, en el tercer piso que vivíamos, que siempre se vestía con boas y con ropa muy apretada y andaba con un rouge rojo y cada vez con otro hombre. Dios Entonces, mío, ¡qué escándalo! Mi mamá decía, esta mujer, cada vez con otro hombre, entonces decía, es como una prostituta, y andaba así. Yo estaba con la vecina del tercer C, así, totalmente fascinada cada vez que la veía. Y mis hermanos se iban al 6º piso a jugar a las cartas, pero a mí me echaban porque son más grandes que yo. Tienen 6 años y 5 años más grandes. Y bueno, entonces resulta que un día, como todo niño, trata de por fin entrar con los hermanos mayores y encuentro entre un piso y el otro, que era el basurero. Oh, sorpresa, encontré una boa, unos zapatitos, una cartera. Y ahí me los puse y fui al 6º piso, toqué la puerta y abrieron. Y primera vez que no me rechazaron. Y decía, Alicia, entra Alicia.
O sea, el secreto era ponerse una boa y tacones altos. Y bueno, ahí creo que ahí se consolidó mi trabajo con la música. Pero también te cuento algo más de la infancia. Que nací en una familia un poco disfuncional. Entonces nadie me escuchaba, eran muchos gritos y siempre me culpaban y yo era chiquitita y no entendía nada. Y a través de los años entendí que la forma que me escuchen era cantando. Entonces aprendí a cantar soprano lírica, cosa que todos me escuchen. Y bueno, por ahí voy con mi infancia. Ahora, mi papá vino de la guerra, perdió en la Primera Guerra Mundial a 5 hermanos, y a su padre y a su madre. Entonces, ¿viste? Hizo lo que pudo. Y mi mamá también se escapó de la guerra. ¡Wow! Sí. O sea, ellos eran europeos. Sí, mi papá era de Rusia, de un pequeño pueblito que a veces era polaco y a veces era ruso. Se lo peleaban ahí. Y después mi mamá vino de Polonia y se encontraron en Buenos Aires. ¿Qué tal? Sí. O sea, que tu vida es por todo el mundo, porque ya seguiremos hablando de tu existencia. Sí, los inmigrantes, por alguna razón, no les cuesta cambiarse de país. Yo cambié de países varias veces y de marido 3, pero nunca dejé de cantar y bailar. Eso toda la vida. Entonces, la primera instrucción es de danza, que además la danza clásica te da una disciplina y una condición física tremenda porque está considerada como un deporte extremo en el sentido de la exigencia física, ¿no? ¿Y en qué momento empiezas a estudiar música? Lo que pasó es que como a los 15 años, mi profesora de baile, que se llama Hala Pelipenko, marcó mi vida, ¿no? Era rumana. Ella habló con mis padres que ya no tenía nada para enseñarme, que a pesar de mi estatura, que soy chiquitita, yo tenía que ir a un nivel profesional, que es al Teatro Colón, porque mis saltos eran muy grandes y tenía una plasticidad y una expresión que merecía eso, y gané varios premios de chiquitita, 2 pollitas por aquí, 3 pollitos por allá, ¿viste? Distintas presentaciones. Y mis padres dijeron que ese no es ambiente para mí, entonces dijeron que no. Y tuve una depresión por 2 años. Y mi columna empezó chin. Bueno, tengo problemas de columna desde siempre, pero se empezó a arquear y un día, ¡pum!, dije, bueno, me tengo que ir de esta casa, la violencia ya era demasiado y bueno, me fui. Y en el proceso de salida, conocí a unos acróbatas. Ahí me fui a España, primero viví en Chile unos años, que fui a cantar la ópera Gear de coro, y bueno, de ahí la dictadura militar, y de ahí nos fuimos a España con el que fue papá de mis hijos, y en España conocí a unos acróbatas y ellos empezaron a rehabilitar mi columna y yo les pagaba haciendo cosas. Conocí también a la coreógrafa de Baryshnikov, que vivía 6 meses en Málaga. Y bueno, y me tocó, ahí con ella empecé en la terraza, ella empezaba con los pasitos de danza y eso, y yo le hacía cosas, o sea, iba al banco, le arreglaba la casa, ella me decía, mira, tráeme eso, arreglame este papel, fotocopias y todo eso. ¿Cuántos años tenías cuando te saliste de tu casa? A los 17. Wow, muy chiquita. Ya. Deporte de alto rendimiento, dije deporte extremo y sí lo es, pero es de alto rendimiento. A partir de ahí dejé la danza clásica, nunca, pero empecé con rehabilitación en columna y con técnicas modernas de Graham y nunca paré de hacer trabajo corporal. Claro, entonces, se nota. Yeah.
Después de tantos años tienes una gran figura. Sí. Pero te compusieron tu espalda. Sí, yo necesito seguir haciendo ejercicios porque sí, ya quedó tocada. Ya quedó, además, fíjate, hace 10 años tuve un accidente con una moto, pasó por el lado izquierdo de mi columna, estaba tomando sol en la playa en Zihuatanejo y un chico de 12 años no me vio con esa cuatrimoto y lo que hizo es pasó una rueda, yo estoy viva por alguna razón, creo que tengo un mensaje que dar, porque una rueda quedó marcada del lado izquierdo de la columna y la pelvis hizo así, pero no me pasó nada. O sea, fuimos al hospital, nada se había roto, a los 6 meses empecé con dolores y 4 médicos me querían operar y yo dije, no, porque en el transcurso de mi trabajo profesional a través del cuerpo, me ocupé de rehabilitación de columna. Y entonces dije, yo me voy a rehabilitar, empecé a averiguar qué es lo que tengo por y empecé a nadar. Y la natación me salvó de la operación y estiramientos que hago. Entonces el trabajo corporal es mi vida y además de mi marido. Que te hace tan feliz, que me hace tan feliz. Y ya hablaremos de Arthur más adelante. Pero por ahí va. Después la parte de canto, empezó en Argentina, porque fui a una comunidad, mi hermano vive en Brasil, en Sao Paulo, y había una comunidad espiritual que me interesaba, se llama Nazaré. Y en Nazaré había un bailarín que recopiló danzas sagradas de todo el mundo, que eran cantadas, eran sufí y algunas indígenas, bueno, son rituales, y eran cantadas y bailadas. Y ahí empecé a cantar de nuevo, pero seguí con el baile en círculos. Y por ahí estuve 28 años haciendo danzas circulares en Argentina y en Chile. Yo fui una de las 2 personas primeras, hubo otra pareja y yo que trajimos las danzas circulares que después se convirtieron en Danzas por la Paz Universal. Todavía no estaba la organización cuando yo empecé con eso. Después se dividió y hay gente que hace danzas circulares y gente que organizó Danzas por la Paz Universal. Y bueno, ahí 28 años haciendo eso y rehabilitación de columna porque no podía mantener a 2 hijos sola. Ay, ¿ya habías tenido hijos? Y bueno, pero te lo estoy haciendo más cortito. Okay. 17 años, claro, donde nos fuimos, después pasó un periodo, tuve un hijo, pero en España tuve otro. Entonces me volví a Argentina con un hijo de 4 años, separándome, y un bebé de 6 meses. Del mismo papá, la misma equivocación. Pasé 20 años equivocándome con un marido y con otro. Ya, después aprendí la lección para elegir correctamente. Así es la vida. Uno aprende, pero 20 años después. Pero cuando se quedan los chiquitos ya no es equivocación, sí. Porque te dejó. No, te sí. dejaron una cosa divina. Pero bueno, podía haber elegido un mejor padre para ellos, esa es la verdad. Si viviera de nuevo, lo único que podría repensar es tener más cabeza para elegir el padre adecuado para mis hijos. Ay, sí. Dios mío, creo que todas decimos lo mismo. Sí, sí. Bueno, la mayoría, porque hay quienes sí eligen bien desde el principio. Sí. Bueno, él ya murió, así que no importa que escuche. Que en paz Nos están descanse. oyendo desde allá arriba. Sí. ¿Qué te parece si me cuentas cómo llegas a México? ¿Por qué decides llegar a México cuando regresemos de este corte? Me parece muy bien. Aquí los esperamos. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Te has sentido cansado, sin ganas de hacer algo o con problemas para dormir? ¿Has tenido cambios de humor repentinos, te sientes solo y a veces no sabes qué hacer? No te preocupes, nosotros podemos ayudarte. En Sanfel te ayudamos a fortalecer tu autoestima, a mejorar el conocimiento que tienes de ti
de tu entorno y cómo relacionarte con él de manera asertiva. Pero sobre todo, a estar al tanto de tus emociones y las de los demás a través de espacios de psicoterapia individual, familiar, grupal y de pareja que te ayudarán a enfrentar y superar situaciones emocionales que te lastiman y no te permiten desarrollar tu potencial. Si estás interesado, por favor regístrate en la liga que va a aparecer en pantalla o llámanos al teléfono 5588 48 50 37. No lo pienses más y acércate con nosotros. No estás solo. De todo en México. Continuamos. Y bueno, cuéntanos por qué decides venir a México, pero antes yo sé que por ahí hay una anécdota muy interesante de película allá en España. Bueno, la razón que nos fuimos a España es porque nosotros éramos muy, muy, muy amigos de una pareja hippie, pero hippie con dinero, porque tenían un campo muy grande y además vivíamos en Mar del Plata y ellos tenían gallineros y vendían gallinas y bueno, una pareja que tenía 5 niños y estábamos todos los días ahí. Es que el concepto hippie se ha demeritado mucho, pero es hermoso. Sí, es el New Age. Era otra, claro, Toda New una Age, era. era otra época, Ujú. éramos muy jóvenes. Y un día Raúl estaba muy nervioso y caminaba de un lado para el otro. Y, ¿qué te pasa, Raúl? Es que la gente que rentamos el campo no se quiere ir, él nos dijo. Y esa noche vinieron los militares, se los llevaron a Raúl y Alicia y dejaron a 5 niños solos. Y entonces el niño más grande nos llamó y bueno, estuvimos cuidando a los niños 2 días hasta que encontramos a los abuelos. Y ahí teníamos un auto que nos estaba siguiendo y entonces decidimos, como el hermano de Alicia estaba en España y entonces consiguió un trabajo para el que era el papá de mis hijos, mi primer marido, entonces nos fuimos a España. Y así es como llegamos a España, estuvimos 4 años hasta que nos separamos. Y apoyaron a esos chiquitines en el momento en que los necesitaban. Claro. ¿Qué cosa? Y resulta que en ese campo estaban enterrados, salió en todos los periódicos, que yo, armas, eran de guerrilleros que estaban ahí. Por eso Raúl estaba tan nervioso, pero yo creo que no sabía, porque él era otra cosa, o sea, nada que ver con guerrilla. Pero bueno, esas cosas en Argentina también, sufrimos las dictaduras militares, entonces... Otra etapa también sí. terrible. ¿Tuvo algo que ver contigo esa etapa? También en Argentina tuvo algo que ver, sí. Sí, todo eso ha marcado un poco. Primero porque mis hermanos, un hermano fue torturado y el otro hermano se tuvo que ir a Brasil, muy joven. Entonces muchas familias fueron separadas en ese momento. Pero no estabas tú en Argentina cuando eso ocurrió. Cuando mi hermano se fue, sí. Ah, cuando ok. lo torturaron también. Uy. Estuvo 3 días y apareció tirado en un lado, entonces fue corriendo, pues se habían equivocado. Mi hermano más chico era de derecha y el otro de izquierda, y se llevaron al de derecha. Entonces lo dejaron, inmediatamente fue a buscar al otro y en una noche me acuerdo que mis padres estaban hablando, diciendo qué sé yo, y mi hermano, chau, se fue. Por eso después fui a Brasil. Qué ambiente tan difícil cuando Sí. las cosas se ponen así en un país, ¿no? Sí. Es terrible. Pues, por ejemplo, si ustedes escuchan el tango Cambalache, es el tango que todas las dictaduras militares lo prohibieron, y es del año 32 o 35, yo lo tengo en YouTube, buenísimo, pero siempre digo, tiene el privilegio de haberse prohibido en todas las dictaduras militares. Cambalache. Lo que quiere decir que tiene mensajes. Sí. ¿Y cómo se da la cuestión de que llegues a nuestro país? Porque yo vivía en Chile, ¿ok? Me llegué a Chile y
bueno, en Argentina vivíamos en una comunidad, llegó un chileno que tenía jaquecas, muchas jaquecas, y le dije, yo hago un trabajo de columna, a veces con estirar y liberar el cuello. Entonces él pertenecía a Schoenstatt, la orden religiosa, y Arrau, Fernando Arrau. Y entonces le hice un tratamiento de columna y a los 3 meses volvió y el dolor de cabeza se le había ido un 50%. Dice, hace años que voy con distintos médicos y el dolor me persistía y ahora me bajó. Llevó una rutina de ejercicios que la hizo diariamente. Y bueno, entonces le di otros ejercicios y estaba tan agradecido que volvió a los 6 meses y me invitó a Chile. Y ahí primero a darle clases para las monjitas de Schoenstatt, que estaban muy estresadas, y todas cantábamos en círculo, además de hacer ejercicios. Y entonces tuvimos un accidente en Córdoba, donde estábamos viviendo, y ahí no podía mantener mi segunda pareja, que enseñaba meditación y eso, no quedó bien, y entonces no podía mantener a 2 hijos con un marido enfermo, y me fui para, ¿a dónde me fui? Para Chile, claro, porque allá había trabajo con la gente de Schoenstatt y en un centro espiritual. Así llegué a Chile. Y en Chile me fue muy bien, fue un lugar maravilloso, hacía cantos sagrados, hice cantos sagrados circulares en universidad con 1000 personas, pero, o sea, tenía pacientes individuales, rehabilitación de columna, maravilloso, y estaba siguiendo un curso de meditación con Drúmbalo, y Drúmbalo venía a México. Y yo quería hacer el curso avanzado. Entonces, como tenía 2 hijos y en ese momento estaba sola, no podía venir si no tenía trabajo. Entonces, una alumna mía de Chile tenía una sobrina en Querétaro. Me contacté con ella y ella organizó un primer trabajo acá. Cabe nombrar que en Chile me dieron la representación de la escuela de Stanislav Grof, con respiración holotrópica, que me formé con él, a cambio que organicé toda la gente que estaba en Chile con la primera escuela, y después viajábamos a Argentina para hacer seminarios, y yo organizaba a 2 norteamericanos que venían 2 veces por año a hacer respiración holotrópica. Y bueno, aquí llegué haciendo respiración holotrópica y cantos sagrados del mundo, y de una universidad me contrataron también para abrir seminarios de desarrollo personal. Entonces había estas convenciones, y entonces con cantos del mundo espirituales habría estos, creo que fueron 2 o 3, y en Puebla también, y en Puebla de un seminario y un taller de respiración holotrópica. Entonces empecé a tener trabajo en México, 2 veces por año venía, y oh sorpresa, después de estar 7 años sola, tenía un noviecito mexicano, y después tuve otro norteamericano noviecito, y así dije, bueno, acá voy a conseguir mi marido, porque había estado, y después del aprendizaje de 20 años de equivocarme con 2, dije, bueno, ahora sí, ya aprendí, voy a elegir correcta. Y así, después de 2 años y medio, pasó algo increíble, que les voy a contar. Sí, cuenta. Resulta que llegué a México, no tenía pensado venir a vivir aquí, ni soñando, pero estaba viniendo por trabajo. Y llego a la Ciudad de México acá, y una amiga me recibe, donde me da alojamiento, y me dice, mira, hoy nadie trabaja, hoy no hacemos nada, vamos a las pirámides, que es el día de la Tierra. Ok, y acá te traje ropa blanca, porque todo el mundo. Entonces llego a las pirámides, y oh sorpresa, veo 2000 personas, todas vestidas de blanco, un escenario. Entonces fui directo al escenario y le dije, mira,
yo recopilé cantos sagrados de todo el mundo sin necesitar. Y me dijo, no lo puedo creer. Es que se rompió el equipo de música. Y entonces necesito una armonización antes de hacer la meditación. Agarró la mano, me subió al escenario, así espontáneamente, y canté a capela con la gente, porque hacía cánticos que la gente repetía. Claro. Después fue la meditación, bajé, y ahí un grupo de personas se acerca y me dijo, mira, tenemos reservada la pequeña chapel, ¿cómo se dice chapel? Lo que hay al lado de la Basílica de Guadalupe, no sale en inglés, chapel, ¿cómo se dice? Capilla. La pequeña capillita que está en la Basílica de Guadalupe. Y tenemos reservado ahí para un grupo de personas, y si nos gustaría que vengas y hagamos meditación cantada. Dije, claro, por supuesto. Entonces me voy ahí, me encuentro con 12 personas en ese recinto tan importante para México, y nos ponemos a cantar, ¿viste? Yo canto en sánscrito, en hebreo, en árabe, en latín, entonces todo, y después me llevan a donde está la manifestación de la Virgen, ahí al ladito. ¡Qué hermosura! Y dije, y además yo soy judía, o sea, me costó mucho asumirme el judaísmo por la familia con la que venía, pero soy judía, ¿entiendes? Pero en ese momento, con esa simbología y en ese lugar, dije, yo me vengo a vivir aquí y sé que lo que tengo que hacer es cantar. ¡Qué maravilla! Y bueno, llegué a Chile, un hijo estaba ya viviendo en Estados Unidos y el otro tenía que hacer la universidad. Hicimos terapia 6 meses porque yo lo quería traer acá a Morelia y no quería, él se quería ir a España y él ganó, entonces se fue a España y yo me vine aquí a San Miguel de Allende. Como todo en tu vida, como la de todos, sí, se va dando todo, el entrenamiento, la circunstancia, la gente, la creencia, la mística. Es como que la misión, si uno está abierto y con el corazón en el lugar adecuado, la vida te va abriendo las puertas para que sigas desarrollando tu ser y la manifestación de tu alma. Y para que llegaras a la concreción de los espectáculos tan maravillosos que presentas. Sí, gracias. Con grandes músicos, son grandes proyectos, desde la concepción, el concepto, las piezas que eliges, el mensaje que se da y los músicos para llegar a ese objetivo tuyo. Sí, los músicos son... El vestuario, o sea... Sí, tuve grandes maestros, tuve un gran maestro que se llama Joe McLean. Él dirigió la ópera, en Alemania, y él creó la ópera en Austin. Es un gran director de escena, gran, y le agradezco muchísimo porque crecí mucho con él. Pero hicimos tango, ópera, y él, a través del trabajo que hice con tango teatralizado, aprendí muchísimo en escena y le agradezco. ¿Y cómo llegué al tango? Porque yo estaba con lo sagrado, pero ya lo sagrado... Bueno, en Chile me agarró un director que había trabajado en el Royal Heart Theatre y ya me dijo, tú, Argentina tango, tienes que combinar los cantos sagrados con el tango. Y él me invitó a un proyecto que se llamó Pájaro Azul de Fuego. Muy interesante, eran flamenco, una actriz que iba a hacer cosas de Sor Juana de la Cruz, ¿no? ¡Cuánto intensidad! Teresa de la Cruz. Yo estaba con tango y cantos sagrados y llevábamos a la gente por distintos cuartos con distintas experiencias y con un link común que daba los poemas de Sor Teresa. Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de las escritoras más importantes
de todos los tiempos, orgullosamente mexicana. Mexicana, Entonces, yo pensé que era sí, mira, wow. Sí, es toda una historia y después te la cuento en el almuerzo. Sí. Y Qué interesante. estamos hablando de tango, estamos hablando de Sor Juana, Sí. de su poesía, que además su poesía erótica es maravillosa, y también del flamenco. O sea, cuánta energía en el escenario. Sí, Pedro Sándor es él, y es chileno, pero se formó en Royal Heart Theatre. Sí. Él fue el primero que me dio esta visión de cómo fundirme entre el tango, el drama, la vida de todos los días y también lo espiritual, porque esas cosas son las que me han movido. ¿Y la en qué vida. momento aterrizas? Ya estamos llegando al final de nuestro programa. ¿En qué momento aterrizas? Claro, si tienes tanta intensidad, por supuesto que todo eso contenido en el escenario para hablar del alma, de la esencia de toda la gente, es, ahora me explico, ya platicando más contigo, del por qué esta presencia escénica y todo lo que logras en el escenario con toda la gente que llevas ahí. ¿Cómo es que tú te decides? Que parte de lo que nos está explicando es muy fácil entender el por qué, pero ¿por qué te decides llegar a que tu concepto actualmente, y yo creo que ahí te vas a quedar porque es maravilloso lo que estás haciendo, es estos cantos sagrados, estos cantos étnicos, llegar a lo espiritual? Bueno, como antesala tengo que explicar que el tango, estuve 21 años acá en México haciendo tango teatralizado y surgió como proyecto y viaje a Australia y lo presenté en Hong Kong, todo el público así, en el Festival Internacional de Tango en Hollywood también, o sea, me presenté son obras artísticas que hice con John McClane. Eso surgió a través que mi hijo tuvo cáncer, gracias a Dios se salvó, pero fue un periodo muy fuerte donde toda la familia otra vez nos hemos peleado, separado, y bueno, cuando terminó se curó después de 2 años de estar peleando por su salud. Entonces dije, esto lo tengo que poner en escena, y Joe me dijo, ok, búscate tus canciones, y agarré Piazzolla, drama y alegría. Entonces empecé a combinar el drama también con la parte sexy, o sea, la poesía de Ferrer es única es lo bello. Y ahí fue el primer espectáculo y tuvo tanto éxito que tuve el segundo, que es de cantos tradicional, de tango tradicional, solamente de tango tradicional. Después hice un tercero que es mitad Piazzolla y mitad tango tradicional. Entonces estaba todo en esas presentaciones y de repente vino la pandemia. Y la pandemia, o sea, cambió a todo. Fue la pandemia y un día caminando sola en San Miguel, que me escapaba y me metía en el Parque Juárez, porque era un parque y no entendía cómo habían cerrado el parque si estaban los árboles y no había nadie. Entonces ahí escuché un salmo del Antiguo Testamento, que es 118, que dice, no voy a morir, voy a vivir, y ese es el trabajo de Dios. Y dije, esto quiero hacer, tengo que hacer esto. Fue en marzo del 2020 y ahí la llamé a una amiga, Cintia, no la veía hace 5 años, le digo, Cintia, es todo una locura, ¿no? Estoy pensando hacer cosas de Medio Oriente, todo, necesito como elevar, hablar con Dios, ¿viste? Pedir protección, salud para todo el mundo, porque además sentí que pasaban muchos muertos, pero nadie había hecho una ceremonia para esas almas, para despedirlas. Entonces encontré el Salmo 23, ¿entiendes? Y entonces dije, y tengo el repertorio, y bueno, y Cintia tenía un amigo percusionista que es fantástico, que vivía acá en México, y que
toca todo, pero especialista en Medio Oriente, y después a Santiago, que toca flautas del mundo, y y Dalmau, que toca griego. Ok, vamos. Y armamos, eran 9 personas en el escenario, y ahí apareció Gaby, y la invitamos, y entonces en noviembre del 2020, cruzando los dedos que no cierren el teatro, hicimos 4 presentaciones, y después hicimos también online, y ahí me quedé. Y después dije, bueno, no quiero que sea solamente restrictivo, quiero poner también todo lo que hice 28 años, pero con otra musicalización. Y entonces aquí estoy con cantos étnicos, sagrados y espirituales del mundo. Entonces mi primer concierto de este proyecto fue en marzo del 2020. En marzo de este año, del 23. Y lo que hice es recopilar, primer parte, indígenas de Norteamérica y de Sudamérica. Empiezo con una oración lakota, increíble, preciosísima, con una flauta lakota, y hay un cántico que es de los indígenas de Perú, y después otro de Colombia, y después de México también, Paola canta uno de México, y después nos vamos a la India. La India me encanta, y tengo muchos mantras de la India, bueno, que los hemos musicalizado diferente, y también hago participar a la gente. Y entonces después, esto es todo un viaje, tacatac, tacatac, se ponen los caballitos, y nos vamos de una tradición a la otra. Y después nos vamos de la India, nos vamos al pasado más con salmos del Antiguo Testamento, y después vamos a una parte espiritual moderna, porque con la pandemia también compuse, tengo letra y música de una canción, y musicalicé y adapté La Gran Invocación, que es una plegaria, creo que es del año 37, de Alice Bailey, que yo la adapté, y es preciosa. Maravillosa. Y bueno, pues si ustedes escuchan que se va a presentar Alicia Rapoport, si ven que está anunciado algún concierto, no se lo pierdan. Y si andan allá en San Miguel de Allende, que es normalmente donde se presenta, pues busquen la cartelera para poder visitarla, verla. Hay el 11 y el 12 de agosto. 11 y 12 de agosto a las en 5, el teatro. Es en Casa Europa. Ok. Es a las 5 de la tarde, viernes y sábado. Vamos a hacer el primero de cantos étnicos, sagrados y espirituales. ¿Cómo se va a llamar tu espectáculo para que lo busquen y consigan los Cantos boletos? de la Humanidad. Alicia. Y Alicia Rapoport. Ajá, y pues ya vieron cómo se escribe, búsquenla, vale mucho la pena, estás en redes, los videos están súper bien hechos, una mujer que ha estado en todo el mundo y que eligió nuestro país para vivir y para compartir tu maravilloso arte. Amo México. Y México te ama a ti, Alicia. Y estoy muy, muy agradecida de vuestro país, muy. Pues ahí está la Cámara Mexicana, ahí está gente de todo el mundo, porque estamos en las redes. ¿Qué les dirías? ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, voy a cantar un poquitito. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y busca llegar al sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, en el aire. Recuerda lo que aprendiste, bajo agua, bajo fuego, hace ya mucho tiempo. Ya es hora, ya es hora
abre la mente y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana, cómo el árbol florece y la vida perdura. Y la vida perdura. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Alicia, gracias por venir a cantarnos. Es un placer Igualmente. haberte tenido aquí, hermosa. Tienen la canción entera con mi nombre en YouTube, que se llama Ábrete Corazón. Y les vamos Ok. a poner la liga para Ya. que puedan buscarla. Ok. Alicia, muchísimas gracias. Equipo Sanfel agradece tu amable atención, su amable atención. Yo soy Gabriela Carrera y aquí los espero en la próxima emisión de Todo en México. Hasta entonces, hasta siempre. Chao. ¡Yujú!